8 años, 50 locales ya. ¿Cómo os sentís? Bueno, la verdad es que en un momento muy dulce, 8 que en un nivel de intensidad como el que genera este sector parecen 24, porque cada año son 3. Recuerdo perfectamente que me llamó Hugo, yo estaba en L'Oréal y me dijo, vete a hablar con recursos humanos y di que te vas ahora mismo. Le dije, quieto, parado. A ver, que el sentido que tiene Bruno para Grosso y Grosso para Bruno, en ese momento no se lo encontramos. ¿Qué compañía te encuentras cuando llegas? Un proyecto muy bien dibujado, con las cosas muy claras. Ser cadena lo que permite es tener mejores recursos, mejor organizados para hacer a priori mejor las cosas. Eso sale de forma natural. No se finge ni se puede marcar en un comité de dirección. ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande al que os habéis enfrentado? Desde el principio la ambición era crear un concepto que liderara el mundo de la pizza y que fuera capaz de democratizar la auténtica pizza napolitana, ¿no? De volver a los orígenes, de volver a reivindicar la excelencia en el producto. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de GastroConnect. Hoy estamos con Bruno, CEO del Grupo Grosso, catalogada como la cadena de pizza artesanal más importante a nivel mundial. Ha ganado estos últimos 2 años este reconocimiento. Así que nada, hoy estamos con Bruno, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Buenos días, un placer estar aquí contigo. Buenos días. Oye, qué pasada, 8 años, 50 locales ya. ¿Cómo os sentís? Bueno, la verdad es que en un momento muy dulce, ¿no? Al final, efectivamente, hablas de 8 años, es mucho camino el que hemos recorrido. 8 que en un nivel de intensidad como el que genera este sector parecen 24, porque cada año son 3, pero la verdad es que todavía con muchísimas cosas que hacer, muchos retos por delante y muy ilusionados con el futuro y lo que viene por delante, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande al que os habéis enfrentado? Bueno, yo creo que el reto, y es un reto no es de un momento puntual, es el reto de todos los días, es ser capaces de, ya con un volumen importante de unidades de negocio, el ser capaz de ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia, la misma experiencia que soñamos y que dibujamos, ¿no? De alguna manera en el inicio, en 2016, cuando estaba arrancando este proyecto, en 2017, cuando abrimos el primer restaurante, el ser capaces de seguir siendo consistentes, el ser capaces de que el cliente obtenga de cada una de las visitas a Grosso lo que realmente espera y bueno, es un reto de día a día y es un reto que solo es posible gracias a, pues eso, tener un propósito muy claro, una marca muy definida y un equipo que pone mucho esfuerzo todos los días en que las cosas pasen. Y hablando un poco de ti, tú entraste no directamente a trabajar en Grosso, pero sí que empezaste en los inicios, ¿no? En el 2017. ¿Por qué decidiste involucrarte en este proyecto? Bueno, yo creo que era una inconsciencia no hacerlo, ¿no? Al final, este proyecto Grosso surge de 2 personas, Hugo y Coque, que tenían muy claro el propósito de crear algo diferente que no existiera en el mercado. Desde el principio la ambición era crear un concepto que liderara el mundo de la pizza y que fuera capaz de democratizar la auténtica pizza napolitana, ¿no? De volver a los orígenes, de volver a reivindicar la excelencia en el producto. Y bueno, pues cuando acudieron de alguna manera a buscar algo de capital, de una forma muy modesta, pero con un proyecto ya muy bien dibujado y muy ambicioso, pues hubiese sido una irresponsabilidad no intentar participar de ello. De hecho, yo, pues al final, como socio, desde el punto de vista más personal, evidentemente muy agradecido por haberme dejado formar parte de este proyecto. Seguimos siendo los mismos socios que arrancamos en el 2017. Eso es algo que nos hace estar especialmente orgullosos porque hemos sido capaces de hacerlo poco a poco, midiendo las capacidades y los esfuerzos en cada momento. Y bueno, aquí estamos. Efectivamente, yo luego me incorporé más tarde desde el punto de vista ejecutivo, después de una trayectoria personal fuera de este sector. ¿Dónde los conociste? Coque en concreto es muy amigo mío desde hace mucho tiempo. Coincidimos siendo monitores de campamento de niños con 17 o 18 años. Vale. Ahí la verdad que hicimos una muy buena amistad. Pero más allá de eso, luego algo que creo que es importante es que los 2 socios, tanto Hugo como Coque, creo que quisieron incorporar no solo a gente que era de su círculo, de su confianza o amigos suyos, sino gente que
creían que podían de una u otra forma, de una manera más activa o menos, aportar al proyecto, ¿no? Y yo creo que la realidad es que la estructura societaria, los socios que forman parte del proyecto de Grosso, además de estar súper alineados desde el principio, que eso es algo muy importante, después de, bueno, pues para cada uno de los momentos delicados que hay en una evolución de una compañía, es algo muy importante. Además de eso, pues son gente bueno, que de una manera u otra, como te decía, tiene la capacidad para aportar y ayudar a seguir creciendo este negocio. O sea, al final no todo capital vale, sino el capital más valioso también no solamente es, obviamente, el dinerario, sino el que aporta, ¿no? La persona que se incorpora al proyecto. Sí, yo creo que tienes que tener muy claro el rol de cada uno, ¿no? Algo que está... Creo que es algo, seña de identidad del proyecto desde el principio, es que han estado muy bien definidos los roles de cada una de las partes, ¿no? Una cosa es la sociedad, otra cosa es la marca, una cosa es el equipo de socios, de alguna manera, su representación por parte de un consejo, y otra cosa es el equipo ejecutivo. Tener muy claros los roles y qué papel desempeñamos, ¿no? Cada uno de nosotros, y tenerlo muy bien definido, eso es algo que sin duda es muy importante para la supervivencia de una compañía, de una sociedad. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando te comentaron este proyecto? Perfectamente. ¿Cómo fue? Estaba en casa, la verdad, y fue Coque quien me dijo: ¿dónde estás? Y le dije: estoy en casa, estamos al lado de tu casa, vente un momento, por favor, que quiero presentarte a un amigo, en este caso era Hugo, que queremos hablarte de un proyecto que tenemos en mente, a ver cómo lo ves. Muy bien. Eso fue mediados 2016 o así. Vale. Y en ese momento te lo dijeron, no lo pensaste. En ese momento simplemente era una idea original, no estaba todavía aterrizada, no era una declaración de intenciones, era más una voluntad de crear algo distinto. Se habían gustado entre ellos, ¿no? Profesionalmente yo creo que tenían además un encaje con muchísimo sentido. Hugo venía de ser un experto además y del mundo del marketing, la comunicación, el branding, y Coque sí que tenía más relación con el sector del hospitality, ya tenía un restaurante italiano, además de participar de otros proyectos, y yo creo que el encaje era muy obvio y no siempre pasa, pero vamos, en ese momento ya digo que fue simplemente una aspiración. Porque en ese momento, a nivel profesional, ¿en qué punto te encontrabas? Pues yo estaba trabajando en L'Oréal, multinacional del consumo y la belleza, líder a nivel mundial. Yo entré en L'Oréal en 2010 y en ese momento estaba pues a lo mío, trabajando en L'Oréal, muy contento, muy feliz de la carrera que estaba teniendo, y simplemente, bueno, era una idea que compartieron conmigo y que no la metí en ninguno de los cajones de mi etapa profesional, evidentemente. ¿Y en qué momento decides que Grosso ya no es simplemente ese borrador, ¿no?, del que comentabas, sino, ostras, se está dibujando, está empezando a crecer, has de entrar a formar parte en el día a día? Bueno, meses después ya acuden a unos cuantos, yo soy uno de ellos, ¿no? A ayudarles con algo de capital. El proyecto arranca en febrero de 2017 con la apertura del primer local en la calle Hermosilla, que la verdad es que se hizo con muchísimo esfuerzo y con mucha conciencia también de lo que aspiraba a ser. Desde el principio se dibujó un proyecto que pretendía, en esa ambición de democratizar la auténtica pizza napolitana, de crear un modelo que fuera una marca primero muy bien definida, que fuera capaz de crear comunidad, de conectar muy bien con los usuarios, que al mismo tiempo permitiera reivindicar esa excelencia del producto, unos pilares operativos muy sólidos, como son la masa. A día de hoy, algo que nos hace estar muy orgullosos es que a día de hoy están vigentes: masa de producción propia con fermentación de 48 horas, importamos los ingredientes de importación de Italia, que importamos 2 veces a la semana desde Italia, con todo lo que eso supone, horno de leña que nos fabrica una familia napolitana en cada uno de nuestros nuevos locales, y el equipo, ¿no?, las estrellas, que son el equipo de Pizzaioli de Escuela Napolitana. Eso, tanto la identidad de la marca, que evidentemente ha ido teniendo cierta evolución, como esos pilares muy sólidos, muy bien definidos desde el principio, como una apuesta muy clara por parte de Hugo y de Coque de crear un modelo que fuera eficiente, simple desde el punto de vista operativo para que pudiera ser consistente y escalable, bueno, pues era
algo, ¿no?, que tenía mucho sentido desde el principio, que a nivel inversor cogía, ya decía, que muchísimo criterio y que además, evidentemente los proyectos es eso, pero los proyectos también son las personas, ¿no? Había todos los que invertimos algo de nuestros, modestamente de nuestros ahorros a apoyar este proyecto, vimos muy claro que estaba muy bien parido y al mismo tiempo estaba muy bien dirigido, muy bien acompañado por Hugo y Coque. En ese momento arranca el proyecto 2017, empieza a funcionar muy bien. La verdad que la atracción hacia los clientes fue espectacular. Fuimos y se siguieron abriendo locales y yo me incorporo al proyecto desde el punto de vista ejecutivo 1 año y medio después, cuando teníamos 5 unidades de negocio, en julio del 19. Me acuerdo de una llamada perfecta, me acuerdo perfectamente que me llamó Hugo, yo estaba en L'Oréal, y me dijo, vete a hablar con recursos humanos y di que te vas ahora mismo. Le dije, quieto, parado, vamos a pensarlo bien, a ver el sentido que tiene Bruno para Grosso y Grosso para Bruno. En ese momento no se lo encontramos, y es verdad que fueron 3 meses después, durante, yo creo que a mí me había dado ya tiempo, era la primera vez que yo me planteaba, ¿no?, poder tener una labor ejecutiva dentro del proyecto, y ellos también, de alguna manera, yo creo que esa respuesta les retó a intentar entender realmente cuál era el sentido de un Bruno, que fue Bruno y podía haber sido cualquier otro, en la compañía. Y 3 meses después, en una conversación quizá más personal, fue, vente el lunes a la oficina, cogemos una pizarra, papel y boli, intentamos pensar a ver el sentido que tienes en este proyecto y a ver si funciona para los dos. Que eso es algo que siempre lo cuento y con un poco de respeto para que no se vea desde el lado malo, pero y podía haber sido Bruno, podía haber sido cualquier otro, evidentemente, pero creo que uno de los factores de éxito de la compañía fue que Hugo y Coque precisamente fueron conscientes de que necesitaban ayuda, ¿no? De que yo creo que es un mal bastante extendido el que los fundadores de un proyecto sean buenos gestores. Y no siempre es así. Puede ser que lo sea, pero muchas veces no lo es. Y ya no solo es que no sean buenos gestores o sean mejores gestores o peores, es simplemente que cada uno tiene que encontrar su sitio, su rol y en qué aporta, ¿no? Y bueno, eso es lo que ellos hicieron, creo que de una manera muy generosa hacia el equipo, muy generosa hacia los socios, muy generosa hacia los clientes, el entender que tenían que buscar un sitio más específico para ellos y que necesitaban la ayuda, insisto, lo digo con toda la humildad, que fui yo, podía haber sido cualquier otro, necesitaban la ayuda de alguien que les ayudara a dar el siguiente salto, ¿no? A profesionalizar la compañía, a iniciar todo el proceso de corporativización, creación de una organización, pasar de ser una pizzería a ser una corporación, pasar de ser una marca a ser una compañía, una empresa, y eso es algo que no se ve tantas veces, y con esto no quiero decir, por supuesto, que los fundadores no siempre son los buenos gestores, pero si eres buen gestor, probablemente no seas buen creador de ideas, y si eres buen creador de ideas, es probable que no seas buen gestor, porque cada uno tiene un nivel competencial distinto, unas competencias desarrolladas diferentes, y ellos eran y son excelentes creando ideas en etapas incipientes, evidentemente buenos gestores, muy buenos gestores, porque si no, no estaríamos aquí, y habían sido capaces de arrancar un proyecto, pero insisto, Bruno o cualquier otra persona era necesaria en ese momento para poder ayudarles a crecer y a desarrollar esa profesionalización y corporativización de la compañía. Bueno, entonces, tú entraste en un momento, como dices, muy incipiente, apenas hace 7 años, 5 locales, a día de hoy 50. ¿Qué compañía te encuentras cuando llegas? Bueno, lo que te decía, ¿no? Me encuentro un proyecto muy bien dibujado, con las cosas muy claras, con un propósito muy bien definido, con una marca muy sólida, que era capaz de transmitir exactamente lo que pretendía, y con una, sobre todo, lo diría ahí, ¿no?, con una ambición por hacer las cosas bien, que fue lo que evidentemente me hizo conectar, ¿no? Yo venía de una compañía como es L'Oréal, donde la marca es muy importante, la cultura organizativa y la cultura corporativa es clave, donde solo vale la excelencia. Entonces, bueno, pues me hizo encontrar fácilmente el sentido a Grosso y a lo que se podía hacer con Grosso, ¿no?
lógicamente, por un tema de tiempos y de recursos, había muchísimo que construir, había que definir como tal la organización, la corporación, las formas de trabajo. Había muchas cosas que se habían sacado más a base de voluntad, de corazón, de empuje y de pasión, que realmente a través de rutina y formas de trabajo, como es lógico, y no puede ser de otra manera. El error hubiese sido a lo mejor, y por eso cuando hablábamos antes, ¿no?, de cuándo tuvo sentido Bruno dentro de la organización, yo no hubiese tenido sentido antes, porque a lo mejor lo que haces es precisamente frenar o no, cortar un poco toda esa rabia que lleva la marca, ¿no?, cuando crece. Pero sí que es verdad que era necesario empezar a estructurar la organización, pues desde todas las áreas. Evidentemente fuimos un poco por prioridades, claramente departamento de operaciones en primer lugar, asegurar que teníamos todos los procesos muy bien definidos, que creábamos todos los manuales de operaciones, todos los sistemas de reporte y de auditoría para ser capaces de asegurar que ofrecíamos la misma experiencia todos los días en todos los restaurantes a todos los clientes. Luego, desde el punto de vista de data y business intelligence y control financiero, pues crear toda la red de reporting para asegurar que una vez tú escalas, ya no estás presente en todos tus restaurantes, necesitas buscar mecanismos de control para asegurar que las cosas pasan como tú quieres. Ver cómo el marketing efectivamente era capaz de irse hacia el trade también, ¿no?, hacia activar la demanda y ser un marketing más operativo. A nivel recursos humanos, un departamento, te diría, pues capital en un negocio de personas para personas como es el nuestro, crear todos los procesos de reclutamiento, planes de formación, evaluaciones de desempeño, tanto de gente de oficina, para ser capaces al mismo tiempo de empezar a atraer talento, que eso es algo importante y ahora lo hablamos, como de los equipos de las operaciones. Cuando digo crear toda esa profesionalización, esa forma de hacer las cosas era clave para ser capaz de atraer talento. Yo me había unido a un proyecto que lo hacía en parte por sentir lo mío, ¿no? Pero tú no puedes contar con ese factor a la hora de atraer talento para trabajar en el equipo y necesitas, bueno, pues que la gente... Y eso es algo que siempre nos ha responsabilizado mucho. A mí personalmente me ha preocupado mucho y es ser capaz de crear una compañía que fuera atractiva para la gente para trabajar, en la que se sintieran a gusto, que fuera una empresa justa, meritocrática, organizada, que fuera una empresa en la que se crearan los mimbres para dar la capacidad a cada una de las personas que trabaja de sacar su mayor potencial. Y si eso no se hace con una organización clara, con una forma de hacer las cosas y una cultura sólida, es casi imposible. ¿Y cuál es la clave para no solamente atraer, sino también retener ese talento? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que podemos hablar de todo lo teórico, evidentemente, como puede ser precisamente lo que te decía, ¿no?, el que sea un espacio seguro, agradable y estimulante para trabajar, evidentemente. Podemos hablar también del potencial de desarrollo de carrera, y hay ejemplos muy claros donde gente que empezando a trabajar en los restaurantes ahora forma parte del comité de dirección. Podemos hablar también de la aspiracionalidad del proyecto, todo lo grande que puede hacer esto. No todo el mundo es para Grosso, ni Grosso es para todo el mundo, eso es algo que está muy claro. Evidentemente es un sector complejo, es un sector que requiere sus sacrificios, lo requieren los equipos de los restaurantes y lo requieren los equipos de la oficina. Pero si vives con cierta pasión, esa vocación de servicio, el hospitality, ¿no?, que al final es eso, una marca como Grosso, pues muy bien creo que es representada y posicionada en el mercado, una compañía que te da ese entorno seguro de trabajo y que te deja crecer y te da las herramientas para ello, bueno, pues yo creo que tienes bastantes ingredientes como para creerte una empresa capaz de retener a buen talento. Evidentemente, siempre hay etapas y ha habido gente que ahora no está, que ha contribuido muchísimo a lo que es Grosso hoy, y no pasa nada. Es decir, hay que tratar con cierta normalidad o naturalidad, ¿no?, el que haya perfiles, que lo hablábamos antes, ¿no?, con los fundadores, ¿no? Hay perfiles que son muy buenos a lo mejor en etapas más incipientes, en etapas más primarias de una compañía y que luego a lo mejor no disfrutan tanto, no son capaces de sacar su mayor potencial cuando la cosa va evolucionando y se corporativiza, y al revés, hay perfiles que tenemos ahora que no hubiesen tenido ningún sentido a lo mejor
al principio de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, es ir encontrando esos momentos y dar argumentos para todos ellos para que por lo menos durante un tiempo, cuanto más largo mejor, Grosso es una compañía en la que pueden de verdad, bueno, pues yo creo que exprimir todo su potencial, todo su talento y dejar huella, ¿no? ¿Cuántos trabajadores sois ahora? 700. Contando oficinas 700. y locales. En oficinas 60, ¿vale? Y el resto en equipos de los restaurantes. Y en restaurantes entre pizzería, sala, producción y logística. Y el mes, porque claro, todo esto ha sido en los últimos años. El mes que más habéis contratado, ¿sabes cuánta gente ha sido? No, no te lo sé decir. ¿Cómo hacéis el onboarding, ¿no? Que hablabas de la Bueno, tenemos, incorporación. evidentemente, cuando tú identificas que tienes... a veces puedes tardar un poco más de la cuenta en darte cuenta de que esto es un negocio de personas para personas y estamos en el contexto de que estamos, pero la tecnología es fantástica, muchas cosas que están plasmadas en un papel fenomenal, pero la realidad es que las cosas pasan porque las provoca la gente, ¿no? Eso es así de claro, ¿no? Si tú tienes un equipo bueno que empuje, pues con todo. Y la realidad es que bueno, pues todo el proceso de darte cuenta de alguna manera que tú no eres capaz de crear una marca por sí sola y un modelo y un proyecto sin darle importancia al momento incluso vital, emocional de cada una de las personas, ¿no? Entonces, hemos creado, yo creo que desde el principio, incluso muchas veces siendo consciente de que éramos un poco ambiciosos de más, hemos intentado crear una cultura organizativa muy fuerte y unos procesos, pues hablabas del onboarding, pero no solo el onboarding, ¿no? Sino sí, evidentemente el aterrizaje a un proyecto como Grosso, depende del momento, ha ido cambiando la relevancia del onboarding y las características del mismo. No es lo mismo entrar en un Grosso con 5 locales que entrar en un Grosso con 50, presente en muchas ciudades, con estos niveles de facturación y con el nivel de profesionalización que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando evidentemente el proceso de onboarding. Hemos intentado ir evolucionando también toda la parte de todo el path del empleado, ¿no? Todo el trayecto que lleva el empleado desde que se incorpora, incluso hasta que sale de la compañía, creando, bueno, pues creo que una estrategia, como te decía, a veces un poco ambiciosa además, pensando un poco más en una corporación más grande de lo que éramos, o en un sector a lo mejor en el que creo que hasta ahora no se le había dado tantísima importancia a las personas y creo que nos estamos dando cuenta desde nuestro punto de vista, nosotros en Grosso hace tiempo, ¿no? Pero para un grupo de nuestro tamaño, poner recursos ahí en el departamento de personas es importante para bueno, asegurar que esto pueda pasar. Hablabas antes de cuál es el número que más hemos reclutado. Pues hemos llegado a tener 3 aperturas en un mes. 3 aperturas en un mes, eso significa contratar a unas 35 o 40 personas más la rotación natural que hay en un momento, pues igual estás contratando a 50 o 60 personas en un mes, ¿no? Entonces necesitas tener primero procesos ágiles de reclutamiento, tener muy identificado. Proceso ágil no significa ir como si fuera una churrería a sacar candidatos, sino se trata de tener muy claro cuál es, primero, qué necesitas para cumplir tu misión, tener muy definido bien el puesto de trabajo, evidentemente tener una maquinaria, un engranaje que sea capaz de ir muy rápido para reclutar y al mismo tiempo asegurar que ese onboarding efectivamente es bueno para evitar la fuga temprana de alguien que no ha encontrado su sitio, a lo mejor porque le ha faltado acompañamiento, ¿no? Y hemos pasado momentos de esos, ¿no? Momentos en los que el estrés por reclutar, evidentemente, te hace equivocarte, pero bueno, esto va tan rápido que te equivocas un día y al día siguiente lo has aprendido y lo vas modificando, ¿no? Es lo bueno que tiene una organización y que no debemos perder nunca es esa capacidad para adaptarnos, para evolucionar, para ir iterando y ser capaces de ser ágiles en cambiar tu estrategia para que se den las cosas que necesitas que se den para que pasen las cosas que quieren que pasen. ¿Siempre incorporáis el talento desde vuestro propio departamento de recursos humanos? Sí. O sea, que al final pasan todos los filtros, entrevistas... Sí, claro. Es fundamental. Sí. Por eso te decía que es muy importante reclutar bien. Cuando digo reclutar bien, no solo desde el punto de vista de las competencias técnicas. Se evalúan desde el principio. Nosotros tenemos unos valores de compañía y esos valores se identifican
tanto en las evaluaciones de desempeño de los perfiles que ya están trabajando con nosotros, para ver cuál es la sincronía real con el proyecto y con la marca y con la forma de hacer las cosas, como por supuesto con la gente que reclutamos. Porque cuando tú entraste, que teníais 5 locales, ¿había alguno fuera de Madrid o todos estaban aquí? En ese momento todos en Madrid. ¿Y en qué momento decidís como compañía sacarlo? Bueno, pues mira, coincide un momento que es 2020, ¿Vale? donde por circunstancias que todos conocemos, pues se genera un momento de vacío operacional. Y nosotros siempre decimos, y evidentemente con mucho respeto y habiendo sido un año muy complicado, nos sirve para 3 cosas, ¿no? Uno, en esa te diría 4 cosas. Uno, consolidarnos, es decir, aprovechar ese tiempo para asegurar que los pasos que iban a venir después estaban perfectamente bien fijados. 2, a través de Food for Heroes, que fue una campaña que nació de una manera muy orgánica en ese momento en el que las cantinas de los hospitales no tenían, o sea, no estaban abiertas y los médicos, ¿no?, que estaban dedicando muchísimas horas a curar a todos los enfermos y con un momento de colapso máximo de los hospitales, pues se nos ocurrió de una manera muy espontánea y orgánica empezar a enviar comida a los restaurantes. Perdóname, a los hospitales. Además, lo hicimos en colaboración con otras marcas. Esto ya digo que empezó de una manera muy orgánica. Evidentemente, muchos amigos del sector se quisieron unir y fuimos capaces de crear, liderar, eso sí, acompañados por todos. Y esto fue una campaña que fue solo posible gracias a todas las marcas que participaron, de crear una red al final de abastecimiento de comida a los hospitales, que la verdad que además de hacernos sentirnos muy orgullosos, de revalidar nuestros valores de compañía y realmente darnos cuenta de qué hacíamos aquí, bueno, pues tuvo muchísima repercusión y nos posicionó como marca, eso fue una realidad. Al mismo tiempo también nos dio tiempo ese tiempo de un poco parón y de trabajo más, entiéndeme, un poco más de despacho y de reflexión, a pensar en 2 proyectos que sin duda han sido clave para nosotros. Uno es abrir el primer local fuera de Madrid, que fue en Valencia, lo abrimos en 2020, nos ayudó, como te decía, ¿no? Habíamos preparado un poco toda esa consolidación del modelo, pues nos ayudó a prepararnos a, oye, si queremos salir de Madrid, ¿qué tenemos que hacer para ser capaces de asegurar que pasa lo mismo que nuestros restaurantes de Madrid? Y así fue, y abrimos en Valencia en 2020, y diría que marca querida como es Sensaglutine, nuestro concepto, lo que nosotros consideramos un spin-off de Grosso, que es Sensaglutine de Grosso Napoletano, que es nuestra marca sin gluten. Fuimos capaces de dedicarle más tiempo, todo el equipo de I+D, de producto, producción, operaciones, fue el encargado de dedicarle un poco más de tiempo a sacar una receta que nos permitiera estar a la altura, porque no podía ser de otra manera, nos estábamos jugando mucho, la pizza tenía que estar a la altura que nosotros esperábamos, y fuimos capaces de dedicarle tiempo ese 2020 a crear la marca y a abrir el primer local en la calle Fernando VI en Madrid, el primer local 100% sin gluten de Grosso. Ahora te preguntaré Entonces sobre... fue un año interesante 2020. Sí. Ahora te preguntaré sobre las marcas estas sin gluten, que creo que son 10 locales que habéis abierto. Tenemos 7 locales 7. sin gluten. Pero antes has hablado de la parte más solidaria de Grosso, mencionando el COVID, abasteciendo pues al personal que de verdad necesitaba de comida o de ayudarles, ¿no?, con este tema. También, no sé si esto salió mucho por redes, noticias, vi hace poco una noticia de un pizzero de Valencia que en la época de la Dana se le rompió todo el local, que tenía un horno de leña. Y ahí estuvo Grosso también ayudando a sacar adelante ese negocio. Bueno, el equipo, yo creo que eso es algo de las cosas que más orgullosos a mí personalmente me hace, ¿no?, formar parte de este proyecto, es darte cuenta de que en los momentos más delicados es cuando realmente te das cuenta de qué pelaje está hecha la gente, ¿no? Y a mí me reconforta especialmente ver, pues, que en un momento así el equipo de motu propio identifica una oportunidad para apoyar, ¿no?, en un momento muy complicado. Fueron muchas las ideas que pasaron por encima de la mesa. Oye, en esta situación, ¿no?, nosotros en nuestra propia esencia somos y ambicionamos ser una pizzería, la pizzería de referencia para todo el mundo, la pizzería de barrio. Tenemos una responsabilidad local, de impacto local, llámalo como quieras.
Nosotros teníamos una pizzería que acabamos de terminar la obra, no habíamos ni siquiera abierto en Alfafar, en Valencia, que se vio totalmente arruinada por la Dana, evidentemente, y que hemos sido capaces de volver a abrir hace muy poquito. Pero de una manera muy espontánea al equipo le dice, oye, ¿cómo podemos contribuir en este momento, ¿no? Incluso por delante de pensar en nuestro propio restaurante, eso sale de forma natural, no se finge ni se puede marcar en un comité de dirección. Eso salió del equipo de decir, oye, creo que tenemos algo que hacer, la responsabilidad, ¿no? Por ser, de alguna manera, vecinos de Alfafar y vecinos de Valencia. Y efectivamente se encontró pues la pizzería Alfoc, que era una pizzería de Alfafar, que, bueno, pues encontramos esa conexión, se encontró el equipo, encontró la conexión y decir, oye, yo creo que podemos ayudar, aunque no lo podamos hacer en grande, yo creo que si todos contribuimos en pequeñito y cogemos una cosa en la que nos centremos y ayudemos, y en este caso el equipo habló con este chico de la pizzería Alfoc y fuimos capaces de... La ambición era mucho más grande, la ambición, la realidad es que era ayudarle a hacer la obra, a toda la parte de maquinaria, la instalación incluso de un horno, el poder trabajar con él hasta un business plan, cómo poder ayudarle a mejorar su operativa, muchísimas cosas, ¿no? Nos encontramos con, lógicamente, nos decía, yo recuerdo como anécdota, ¿no? Al final lo que acabamos haciendo fue ayudarle con parte de la obra significativa. Fuimos capaces, además, hubo muchos clientes que nos ayudaron, nos apoyaron, viniendo a nuestros restaurantes y donando una parte para poder hacer el proyecto un poco más grande. No tengo el detalle exactamente, pero se le compró bastante maquinaria, utensilios, menajes y parte de la obra. Me acuerdo que le ofrecimos incluso pedido de materia prima, ¿no? El decir, oye, nosotros tenemos... pues por nuestro volumen, la capacidad de compra, todos los ingredientes, podemos hacerte un envío, y nos volvió con decir, si es que yo compro al día, pero no tengo espacio de almacenamiento, ¿no? Lo que limitó mucho lo que pudimos ayudarle, pero bueno, es algo sin duda que nos hace estar súper orgullosos. La consideramos una más, casi del portfolio de nuestra pizzería 51 prácticamente. Y bueno, la seguiremos de cerca para ayudarle en todo lo que podamos, porque esto no es una cosa de un momento. Ha habido evidentemente mucha conexión emocional también con el proyecto. Él está súper agradecido evidentemente a que le ayudáramos, no podía ser de otra manera. Al final también los pequeños detalles acaban marcando la diferencia, ¿no? Como también cuando se os ocurrió, y después entiendo de un proyecto muy complejo, sacar estas pizzas o la marca sin gluten. Que por cierto son 10, ¿eh? Son 10. Sí, sí, vale. lo has dicho tú antes. Me sonaban 10. Sí, sí, lo has dicho tú antes. Estaba repensándolo. Pues, ¿por qué, cómo sale esta idea? Bueno, muy sencillo. Democratizar la auténtica pizza napolitana para todos. Queremos estar en todos los barrios, ser accesibles para todo el mundo. Eso pasa por, uno, tener muchas ubicaciones, evidentemente, estar cerca de la gente, estar presente en cuantos más barrios de España mejor. Dos, tener un equilibrio, ser capaces de mejorar todo lo posible en la gestión para seguir, y luego podemos hablar de esto, del precio, cadenas, calidad, que para nosotros es algo muy importante, poner muchos recursos en la parte de gestión para asegurar que lo que éramos capaces era de seguir ofreciendo a nuestros clientes altísima calidad de producto a un precio accesible, ¿vale? Si no, no puedes ser capaz de democratizar un producto si tú no eres capaz de ofrecer algo a un precio muy razonable para los clientes, que pueda venir todo el mundo. Y de hecho, a Grosso viene todo el mundo en diferentes momentos de disfrute, desde el puro commodity en este restaurante que estamos en Méndez Álvaro, al lado de muchas oficinas, como celebraciones de familia, parejas que vienen a comer una pizza, o abuelos que traen a los nietos un día a comer una pizza, ¿no? O sea, hay muchos momentos, eso tienes que hacerlo fácil desde el punto de vista económico, evidentemente. Nos faltaba una parte, había una parte de la población que no consume gluten. Entonces, si nosotros queremos ser, y entendiéndose bien la palabra, masivos para todo el mundo, teníamos un poco la responsabilidad y además, oye, la voluntad, creo que estratégica también, de crear esta marca sin gluten, y hubo muchísimo trabajo de I+D de producto para ser capaz de desarrollar la masa de la que ahora estamos súper orgullosos, como la que tenemos.
Porque al final la principal diferencia es que todos los productos son sin gluten. El 100% del restaurante sin gluten. Que eso fue también, bueno, pues algo arriesgado, pero era la voluntad de hacerlo grande. No queríamos hacer... el grosso, la verdad, que para bien o para mal, la mediocridad o quedarte un poco a medias no es algo que nos caracterice. Eso a veces te lleva a hacer errores y errores grandes, pero preferimos movernos en ese territorio. Fue decidir, primero, crear una marca, que obviamente es Di Grosso Napoletano, lógicamente, pero crear una marca y unos locales, abrir unos locales específicos sin gluten. La realidad es que luego lo que estábamos, ¿cómo decirlo?, ¿no? Un poco sin tener casos muy cercanos que nos movieran a ello, pero sí que queríamos acabar con el estigma del celíaco que va al restaurante y le dan el pan en una bolsa de hospital, y que pudiera sentirse en un espacio para el disfrute total, y que además estuviera tan a la altura la pizza que pudiera ir siempre acompañado y que la gente que le acompaña estuviera súper contenta de estar ahí, ¿no? Porque parece, si no, como que en otros conceptos la gente tenía que hacer el esfuerzo por acompañar a su familiar, amigo celíaco, casi haciéndole un favor. Bueno, la realidad es que muchos de los clientes que tenemos no son celíacos, no tienen ningún tipo de intolerancia al gluten, disfrutan de nuestra pizza muchísimo porque está a un nivel muy alto, la verdad. Hay quien incluso dice que le gusta igual o más que la pizza de grosso. Eso ya cada uno es muy subjetivo, pero la realidad es que yo recuerdo perfectamente la apertura en Fernando VI, y esto siempre lo contamos. Hicimos primero una convocatoria a la comunidad celíaca, evidentemente, para de alguna manera encontrar su validación, ¿no? Literal, llorando en la mesa de la emoción de poder comerse una pizza. Esto está grabado, ¿vale? O sea, lo tenemos, esto no lo digo por decir, no es el típico claim para reivindicarnos, es una realidad, y eso pues evidentemente nos reconfortó mucho ver que habíamos sido capaces de crear un producto pues que efectivamente les hiciera disfrutar y les hiciera incluso que se les saltaran las lágrimas. Si no lo sabes, te ponen dos pizzas delante, una apta para celíacos y otra no. ¿Crees que puedes llegar a...? Yo lo distingo. ¿Vale? Pero hay mucha gente que no, seguramente. Y ya no se trata solo de cuál es la diferencia, se trata de si las dos te gustan. Y te puedo garantizar que las dos gustan. Porque aparte de Madrid, ¿en qué otras ciudades se puede disfrutar? Tenemos en Sevilla, tenemos en Barcelona, tenemos en Bilbao, sin gluten, y yo creo que no me estoy dejando nada más. Vale. Volviendo un poco también... La ambición es seguir creciendo con esta marca, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿También en otras ciudades? Sí, claro. De España. Muy bien. ¿Para este año tendremos o el año que viene? Veremos, a ver. Poco a poco. Poco a poco. Hablabas antes mucho, antes y muchas veces que he estado contigo, te he escuchado, hablas mucho de que uno de los principales focos de grosso es que en todas las ciudades vayas a cualquier grosso y comas exactamente la misma comida, tengas la misma atención y que al final pues sea como la comunidad esta que vosotros queréis crear, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a conseguir o qué tecnología, qué digitalización, qué habéis necesitado para llegar a este punto? Muchas cosas ahí. Primero, un poco por hacer una introducción, o sea, al final es romper una lanza en favor de las cadenas, ¿vale? Muchas veces creo que equivocadamente denostadas o estigmatizadas por parte de la gente, ¿no? Que te imaginas siempre que la cadena es sinónimo de pérdida de calidad. Yo creo que la cadena es sinónimo de eficiencia. Y a partir de ahí tú puedes tomar tus propias decisiones. Si efectivamente prefieres penalizar la calidad para ser capaz de incrementar tus márgenes, o si lo que quieres es, como se ha sido el propósito de Grosso desde el principio, ser cadena lo que permite es tener mejores recursos, mejor organizados para hacer a priori mejor las cosas. Y el hacer mejor las cosas significa luego qué es lo que quieres hacer mejor, y en nuestro caso ha sido el producto siempre y la experiencia del cliente. Yo creo que hemos puesto muchos esfuerzos en la gestión, todo lo que es el back office, lo que no ve el cliente, para ser capaz de que el cliente no lo note, al revés. Ahora de nosotros lo decimos con la boca muy grande, y además es que podría ser
certificado, y de hecho lo ha sido, de alguna manera, hacemos mejor pizza ahora que hace 8 años. Seguro. Tenemos mejor experiencia de nuestros clientes que hace 8 años. Hacemos mejores locales que hace 8 años. Es muy sencillo. O sea, hemos llegado a un nivel de profesionalización y hemos evolucionado hasta el punto de que somos capaces de tener mejores condiciones de negociación y, por tanto, podemos comprar la mejor materia prima más barata de lo que lo hacíamos hace unos años. Lo mismo pasa con los locales. Además, vamos aprendiendo, vamos haciendo locales que sean más operativos, más sencillos, más cómodos. O sea, al final, el ser cadena lo que te permite es tener más recursos y organizarlos mejor, evidentemente, ¿no? Lo digo porque siempre se asocia que parece que crecer es sinónimo de pérdida de calidad, y diría todo lo contrario. De hecho, si no, 50 Top Pizza, que es el ranking más prestigioso que hay a nivel mundial, no nos hubiera reconocido como la mejor cadena de pizza artesanal del mundo los 2 últimos años, ¿no? Ellos, te puedo garantizar que al producto le dan mucha importancia. Se dice perdona, se dice pronto este premio. Cuesta decirlo, pero, Pues a nosotros ostras, nos pesa decirlo también, porque es mucho orgullo, mucha responsabilidad también. Evidentemente es algo que nos ha puesto muy contentos, pero no nos complace. Eso también te lo digo porque, bueno, pues tenemos una ambición grande, queremos ser reconocidos por 50 Top, pero lo que realmente queremos es que la pizza de Grosso esté en todo el mundo y probada por todas las personas que viven en todos los barrios del mundo. A mí, si me preguntas cuál es la ambición, esa es la realidad. Que hemos tenido que hacer muchas cosas. Yo creo que desde ese tener muy claro, y en 2019 dibujamos de alguna manera, pusimos negro sobre blanco cuál era nuestro frame estratégico, nuestro marco estratégico, qué queríamos ser. Casualmente queríamos ser la cadena de pizza líder en Europa. La verdad es que lo del mundo ni lo habíamos pensado. Y eso significaba hacer unas cosas y significaba sobre todo no hacer otras, ¿no? Lo que hizo de alguna manera fue dibujar el rumbo que deberíamos seguir para llegar a este punto, y en ese camino ha habido muchas cosas, muchas verticales, decisiones que han sido relevantes, como por ejemplo centralizar la producción. Nosotros seguimos produciendo nuestra masa a diario, masa fresca de fermentación 48 horas, pero pasa por una centralización de la producción evidente. Además, en toda la parte de producción, la incorporación de un ERP para hacer todo el controlling y toda la trazabilidad de los ingredientes, de, por supuesto, las recetas, y a nivel calidad y seguridad alimentaria. Evidentemente hemos incorporado también tecnología que nos ha ayudado en la adquisición de clientes también, ¿no? de diferentes formas para ser más accesibles, tanto en dining, en nuestras salas, como a nivel delivery, y que todo el mundo tuviera fácil ser accesible, ¿no? Para que todo el mundo pudiera pedir, y mucha otra tecnología, tanto de back office como de front office, que hemos ido incorporando, ¿no? A nivel front office, pues todo lo que tiene que ver con reservas, la digitalización del canal de reservas, el tener una web que permitiera hacer pedido en nuestro canal, en plataformas o reservar. Tenemos herramienta de pago en mesa, tenemos programa de fidelización, tenemos muchas herramientas y mucha tecnología incorporada para la mejora de la experiencia del cliente de una manera directa, y otra que el cliente no lo sabe, pero que también está puesta al servicio de la experiencia del cliente, que nos ayuda a poder hacerlo, ¿no? Como herramientas de reservas, el ERP, herramientas de supervisión para la calidad operativa. Todo eso, evidentemente, es lo que te asegura que tú puedas crecer y puedas tener, de alguna manera, el control de que está pasando lo que tú quieres que pase, ¿no? Si tienes un restaurante, ¿cuántas reservas crees que estás perdiendo por no atender las llamadas al teléfono? Bookline es el asistente de voz para restaurantes que atiende por ti 24 horas al día, 365 días al año, en más de 8 idiomas. ¿Quieres probarlo gratis? Haz clic en el link de la descripción y no dejes nunca más a ningún cliente colgado. Porque si tú tuvieras que quedar con una, han salido estos últimos años una barbaridad de herramientas. Si tuvieras que quedarte con una que te ha hecho la vida más fácil o que te ha ayudado a escalar, ¿con cuál te quedas? A ver, yo siempre digo, y no lo digo porque además José sea un muy buen tipo, pero aquí me voy a mojar. Creo que hay dos tecnologías. Creo que hay una que es la mejor tecnología que hay en el sector, que es Cover Manager, ¿Vale? para toda la parte de optimización de sala, y es fundamental, es una herramienta clave para nosotros en el día a día.
Y luego nos hemos visto muy apoyados y ha sido nuestro partner tecnológico con quien hemos ido desarrollando pues desde nuestro e-commerce, programa de fidelidad, herramienta de pago en mesa y otras muchas cosas, que es Cheerfy. Cheerfy, sí. Sí, sí. Bueno, ahora la noticia que salió hace un tiempo de Cover Manager. Increíble. Y qué suerte tenemos en España de poder tener Sin duda. gente que ha conseguido lo que ha conseguido José Antonio. Es un productazo, productazo. La verdad, yo creo que tiene muchísimo sentido, y nos podemos remitir a las pruebas, ¿no? Por eso está tan implementado, ¿no? Tiene muchísimo sentido para los operadores, para las marcas, para los restauradores. Y la verdad que yo estoy súper contento y muy orgulloso, efectivamente, de ser parte de ese, bueno, pues la noticia que acabamos de ver, ¿no? De cómo ha explosionado a nivel mundial, como no podía ser de otra manera. Yo creo que no hay nadie como ellos. Y bueno, pues efectivamente, si encima son españoles y de sevillanos y están encima y están cerca, pues mucho mejor. Qué bueno. ¿Y Cheerfy en qué? Porque al final, Cover Manager, yo creo que a día de hoy todo el mundo la conoce. ¿Cheerfy en qué os ha ayudado? Bueno, con Cheerfy ha sido prácticamente nuestro brazo tecnológico. Ellos han ido evolucionando con nosotros y nosotros con ellos. Nosotros poníamos retos encima de la mesa que no sabíamos muy bien cómo llevar a la realidad tecnológica, y ellos son los que saben llevar a la realidad tecnológica las cosas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Pero bueno, nos ayudaron desde el principio con el programa de fidelidad, que ahora ha tenido una evolución grosísimo y tiene otra envergadura y otro alcance, evidentemente. Desarrollamos con ellos nuestro e-commerce en momento también 2020, momento de explosión del delivery, donde nosotros ya estamos bien posicionados, pero tenía todavía mucho recorrido. Pues desarrollamos con ellos todo el e-commerce propio. Hemos hecho algunas pruebas de cosas que a lo mejor están un poco más en parking slot, esperando a ponerlas en juego. Herramienta de pago en mesa. Bueno, al final es con quien ahora evidentemente mucho foco en la parte del loyalty, del programa de fidelización, grosísimo, con quien tenemos pues una conversación súper fluida para ver cómo podemos ir haciendo las siguientes evoluciones. Sí. Claro, decías comunidad, fidelidad. Creo que sois de la marca hoy en día en España, a nivel gastronómico, que mejor sabe conocer, interpretar, ¿no? y estar al lado de vuestros clientes más habituales. Hace poco disteis un premio a una chica en España que era la persona que más pizzas, ¿no? O que más fiel había sido a Grosso. Nuestra clienta más fiel, sí. Paula Amor, efectivamente. Nosotros, bueno, pues dentro de la parte de innovación de producto y de poder ofrecer cosas distintas a nuestros clientes, pues hacemos en distintos momentos ediciones limitadas o colaboraciones con algunos chefs. O decimos, oye, yo creo que es el momento también de reconocer a nuestra mejor clienta. Nuestro mejor cliente en ese momento en genérico, y efectivamente era Paula. E hicimos una pizza. Hicieron, ¿vale? Equipo de pizzería con Paula. Con ella, exacto. Ella diseñó la receta en colaboración con nuestro equipo de pizzería, que se llamaba La Grosísima, de Paula Amor, y que estuvo durante un tiempo en carta. Y la verdad, pues sí, de alguna manera es el reconocimiento a quien está ahí. Y ya no solo eso, sino te diría casi el aprovechamiento nuestro. Poca gente más experta en pizza hay que Paula, si ha comido tantas pizzas como dice su programa de fidelidad que ha comido, ¿no? Efectivamente. ¿Tú te acuerdas? ¿Estabas su reacción cuando le llamasteis? No, yo no estaba, pero sí que me contó el equipo, evidentemente, que se puso súper contenta, se emocionó mucho, estaba muy agradecida, muy contenta. Imagínate, de alguna manera, oye, pues una marca con la que tú has conectado, a la que le dedicas mucho tiempo, a la que le dedicas muchas expectativas de ocio, es lógico, ¿no? Si tú vas mucho a un restaurante, es porque es una declaración de amor importante, ¿no? Decir, oye, quiero ir a cenar, quiero tomarme una pizza en casa, pido Grosso. Quiero ir con mi novio, en este caso, ¿no? A comer una pizza y voy a Grosso. Quiero celebrar mi cumpleaños con mis amigas y voy a Grosso. Estoy en un viaje y de repente quiero comer algo rápido y tengo cerca un Grosso, voy a Grosso. Sí. O sea, qué menos, ¿no? Que pues eso, que si tú has hecho todo eso, ver que de repente descuelgas un día el teléfono y te está llamando Grosso para decirte, oye,
quiero que hagas una pizza con nosotros, muchas gracias por tu apoyo, por estar ahí, por ir tantas veces, ¿no? Y ser tan consumidora, tan fiel a Grosso, pues imagínate cómo se puso de contenta, ¿no? Emocionada, Y nosotros más. Claro, claro. ¿Todavía sigue estando esta pizza en No. carta? Vale, que estuvo durante un Ha tiempo. estado durante un tiempo, no sé exactamente hasta un mes y pico así. Vale, vale. Entonces, toda la parte de gastronomía, ¿cómo la lleváis a cabo? ¿No? Hablabas antes mucho del equipo de I+D, muy enfocado, ¿no? De hacia dónde queremos ir. ¿Cómo sacáis las nuevas ideas? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una parte que es sobre los ingredientes, constantemente el equipo de I+D en apoyo con el equipo de compras y con Mamafiore, que es nuestro distribuidor y partner a nivel producto, están constantemente trabajando en identificar mejoras sobre el producto que tenemos, incluso en los procesos de producción de los productores. Tenemos la suerte también de que hemos alcanzado ya una envergadura, que tenemos contacto directo y mucha relación con los principales productores italianos y con ellos son con los que trabajamos para los ingredientes más capitales de nuestra oferta. Eso es constante, eso es día a día, ver cómo se comporta nuestra mozzarella en los locales, cómo podemos mejorar el corte, cómo podemos mejorar el nivel de hidratación de la mozzarella, el tomate, lo mismo, el nivel de salado, o sea, muchas cosas que es constante para asegurar que está siempre en perfecto punto. Y por otro lado está la parte de innovación, efectivamente, que se trabaja más con el equipo de marketing, ¿vale? Con quien, bueno, pues se identifican momentos, hay que crear momentos de consumo que van asociados a producto o campañas que tienen que ir asociadas a un producto. Entonces, a partir de ahí, pues se trabaja el equipo de I+D, en este caso Fabri, que es nuestro director de I+D y producto, bueno, pues está al servicio del equipo de marketing para encontrar la receta que satisfaga las necesidades de comunicación del equipo de marketing. ¿Tú has estado presente en alguna pizza que ha salido? Tu nombre imagino que no lo tiene, pero que hayas tenido especial incisión en alguna creación. No, ni me interesa. ¿Y cuál es tu favorita? Es que yo soy un poco aburrido ahí, porque mi pizza favorita es la margarita, ¿Vale? Es la realidad, es donde de verdad se ve si una pizza es de calidad. ¿Está buena o no? Sí. La importancia de la masa, la importancia de la fior di latte, de la mozzarella y del tomate. Y yo, hay una cosa muy importante y es, yo no pintaría nada decidiendo sobre una receta y sería un error que lo hiciera. ¿Hacéis muchas pruebas muchas catas en las oficinas? Sí, en las oficinas, bueno, tenemos Grosso Lab, que es donde está nuestra central de producción y al mismo tiempo tiene un espacio que es escuela de formación y centro de innovación y ahí es donde efectivamente probamos las novedades. Vale, vale. Hablabas también... ¿Tú crees que debería un director general aprobar una pizza? ¿Aprobar o probar? Probar siempre. Sí. Aprobar. Creo que no, o sea, obviamente. ¿Has dudado? Y más. No, estaba pensando. Al final, lo que te has dicho al principio, el equipo es lo más importante que habéis construido y el equipo seguro que la gente está en Lab pues tiene esa experiencia y ese recorrido. Pues igual que con la pizza, con lo demás. Sí. O sea, al final hay equipo que es mucho más experto que yo en cada una de sus áreas y que no tendría sentido. Yo, evidentemente, como siempre le digo, ¿no? Yo estoy para, si queréis una opinión más, aquí estás. Aquí está. Si tenéis un problema y hay que desatascarlo, aquí estoy. Y si necesitáis a lo mejor que os pueda decir algo diferente a lo que os vais a decir a vosotros mismos. Pero nada más, no tendría ningún sentido que yo interviniera. Evidentemente, y además es que no es el caso, ¿no? Si se pusiera encima de la mesa una pizza que fuera excesivamente disruptora con los principios básicos, los valores, los pilares de Grosso, pues diría, oye, yo creo que no es el camino correcto, creo que aquí estamos poniendo en riesgo esto, pero no es el caso, ¿no? Hay un alineamiento máximo, por eso es lo que hablaba antes del frame estratégico, es lo más importante. Si todo el mundo está en la misma página, si todo el mundo tiene claro hacia dónde vamos, qué estamos dispuestos a hacer y qué estamos dispuestos a no hacer, es más, qué es obligatorio no hacer, yo creo que no hace falta que ningún director general apruebe ningún producto. Y más con el equipo que tenéis, sobre todo un chef, que es el que está en el día a día, lleva ya... ¿Cuánto tiempo lleva? Prácticamente desde el principio. Desde el principio, claro. Sí. Imagino que poca gente más que él sabe de cómo hacerlo. Bueno, no, luego es importante que intervenga operaciones para ver cómo eso sea, cómo va a ser, cuál es el nivel de ejecución o de complejidad para ejecutarlo en el local. Es importante que intervenga marketing para ver qué sentido tiene dentro de la carta. Es importante hasta que intervenga
si me apuras, diseño para elegir en qué plato va a montarse esa, en el caso de una pizza, pero una ensalada, un postre. Evidentemente hay un equipo de trabajo que se dedica a todo lo que tiene que ver con innovación de producto y que tienen que estar contempladas todas las aristas, pero en Grosso hay una cosa que es muy importante y es, en Grosso va de personas, pero no es personalista. Va de personas porque las cosas las provocan las personas, pero lo que tiene que pasar es que haya un proceso que valide la pizza por sí misma, ¿no? No, tampoco es nadie del equipo toma una decisión porque le apetezca, la toma porque no puede ser de otra manera, ¿vale? Porque está tan claro la línea estratégica, sabemos perfectamente a dónde vamos, que la gente tiene la autonomía suficiente para evolucionar, pero no toma la decisión por un capricho, ni el director de expansión porque le gusta esa esquina, porque ahí vivía su abuela, o el marketing que dice, no, le voy a poner este vinilo de color azul porque el azul es mi color favorito, ni el responsable de producto diga, no, es que a mí me gustaba mucho de pequeño esta receta y la voy a incorporar. No, tiene que haber una línea estratégica, una definición clara de la visión y hacia dónde vamos, qué cosas son importantes hacer, cuáles no, y a partir de ahí el trabajo tiene que funcionar. El mayor éxito de una organización es cuando no depende de las personas, y entre comillas. Siempre va a depender de las personas, pero no es personalista, no de cada uno, no de un nombre y un apellido, sino de las personas, ¿no? Entonces eso es importante, bueno, no puede haber decisiones. Evidentemente luego está el talento de cada uno, la capacidad de crear de cada uno, la capacidad de empujar más, unos más que otros, claro que sí, pero como digo yo alcanzaré el éxito personalmente cuando sea prescindible. O sea, mi objetivo es ser prescindible y creo que debería ser el objetivo de cualquier manager. Claro, o sea, me parece súper interesante, ¿no? Y al final te voy como haciendo resumen de todo lo que has ido hablando todo el rato, poner en valor, poner tanto en valor esa persona que entró desde el principio con vosotros y ya ha llegado al comité. Que el equipo de Lab no puede sacar un plato sin que marketing sepa, sin que PR sepa cuándo se va a sacar, sin que operaciones sepa exactamente el coste, ¿no? O a tener en cuenta todo el escandallo, ¿no? Como, obviamente al final tienes departamentos, tienes muchas personas que dirigen cada departamento, pero todo el equipo sigue remando en la misma dirección. Sí, claro, es lo más, bueno, es un básico. No me lo imagino de otra manera. Y lógicamente, y forma parte natural de la organización, siempre va a haber controversias, tensiones, en el sentido de que la voluntad de un área es que es sanísimo que eso pase. Porque si no, no hay equilibrios, ¿no? Siempre va a haber pues, un departamento, un área en un momento dado tiene una prioridad propia, operativa, suya, estratégica, que es muy específica y que va en detrimento a lo mejor del alcance de un KPI de otro departamento y evidente, oye, a ver cómo, pero la realidad es que es muy fácil encarrilarte si vas al mismo sitio al final, ¿no? Entonces, bueno, forma parte también, son claves esas discusiones, tiene que haberlas, o sea, no hay ninguna compañía que por mucho que esté, vamos a entenderlo como procesada, ninguna compañía que funcione como un robot. Por eso decía que lo más importante son las personas, evidentemente, ¿no? El talento de cada uno, la capacidad de empujar, la capacidad para transgredir, para hacer cosas distintas y al mismo tiempo que sean ejecutables y que sean eficientes. Y yo lo que digo siempre en Grosso, ¿no? En Grosso se permite el error, lo que no se permite es la inacción, estar parado. Yo creo que es algo muy bueno y que creo que nos decimos mucho. Yo soy el primero en que nadie es experto de lo que hace, simplemente lo haces bien y lo haces bien porque le dedicas tiempo y en ese momento dentro de la organización tú eres el principal responsable de esa área porque eres el que más sabe. No te creas un experto porque ninguno lo somos. Hay muchísimas cosas que aprendemos mañana. Estoy convencido de que mañana vamos a hacer cosas de las que hoy no sabemos, no sabríamos ni por dónde empezar. Y eso es una buena noticia. Eso quiere decir que estás evolucionando, que estás creciendo, que estás haciendo cada vez cosas diferentes. Lo que no puedes es quedarte parado, porque esto va muy rápido. Eso es una realidad. Hay que correr, hay que ir rápido, hay que arriesgarse también. Y esto no quiere decir que vayamos
como vaqueros en el lejano oeste. Evidentemente hay mecanismos de control, objetivos que cumplir, rutinas que establecer, pero hay que ir, bueno, constantemente, no sé si la palabra es iterándolas o evolucionándolas, estresándolas para que pasen cosas distintas. Y siguiendo con el hilo, ¿qué recomendación le darías a alguien que a día de hoy quiera abrir su propia pizzería? Joder. Recomendación. Que tenga muy claro, yo creo que es, o sea, hay algo, fíjate que dos learnings principales que he tenido yo personalmente es, bueno, 3. 1, vuélvete lo más prescindible posible. 2, la consistencia, es decir, tienes que tener muy claro, definir muy bien qué eres, qué quieres ser y qué no estás dispuesto a ser para ser lo que quieres ser. Me parece un poco complejo, pero tienes que definir muy claro. Nosotros definimos que queríamos ser la mejor cadena de pizza artesanal de Europa en ese momento, y para eso hemos tenido que tomar decisiones que, llevados en momentos a lo mejor pues complejos, podríamos haber tomado, como por ejemplo incorporar platos de pasta a la carta, ¿no? Es como muy obvio, al final generas más momentos de consumo, es una carta más amplia, pero hubiera hecho, o es lo que nosotros hemos creído, nos hubiera hecho perder identidad, a lo mejor, ¿no? Y eso es un ejemplo muy claro. Entonces, tener las cosas muy claras es importante. Y 3, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, incorpora al mejor talento cuanto antes. Cuanto antes y no lo dejes escapar. El día 1 si puedes, lo que pasa es que no se puede normalmente. Total. Eso es lo complicado de este juego. Es, sí, a mí se me preguntan, ¿qué hubieses hecho distinto que no has hecho, o sea, a lo que has hecho? Pues contratar equipo y talento antes. Lo que pasa que, bueno, lógicamente esto es muy fácil decirlo, insisto, y luego el día a día y los momentos vitales de la compañía en diferentes momentos, pues son unos son otros, los recursos que tienes son limitados, también la gracia de poder hacerlo con los recursos limitados, pero sin duda. Por curiosidad, ¿sabes cuál es el local que ha hecho más pizzas en un día o en un mes? Sí, yo creo que sigue siendo a día de hoy nuestro local número 1, ¿vale? Que es Hermosilla. Lo bueno es que ha ido creciendo desde que ha abierto, o sea, no te estoy hablando de un dato de hace años. El número de pizzas no lo sé, pero te lo calculo fácil. Y yo te digo que ha podido hacer Hermosilla entre 700 y 750 pizzas en un día. ¿Al día? En un día. Sí, sí, en un día. No quiero decir todos los días, sí. Pero sí, algún sábado tiene el récord histórico de facturación, el local de Hermosilla, y algún sábado ha podido hacer 700, 750 pizzas seguro, con unos 80 asientos, 80 más el delivery sí. y demás, seguro. ¿Cuánto pesa aproximadamente el delivery? Un 30%. Vale. Un poquito más. Vale, en toda la compañía. En toda la compañía. Muy bien. Muy bien. Pues, oye, Bruno, ha sido un placer poder estar contigo, compartir este rato. Gracias a todos por haber estado un día más en GastroConnect y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Bruno. A ti, Kike, un placer.